El otro día, mientras esperaba en la emisora para hacer el programa de radio, fueron llegando al frente, al despacho de la parroquia, una y otra pareja, hombres y mujeres, para hacer el curso prematrimonial. Entonces me preguntaba, ¿somos en realidad conscientes del compromiso que vamos a asumir? ¿Somos en realidad conscientes del compromiso que estamos adquiriendo, primero con Dios y segundo con nuestra pareja? Es muy cierto que el sacramento del matrimonio es una bendición de Dios, como lo dice Proverbios 18:22. El hombre que encuentra esposa encuentra un bien, alcanza el favor del Señor. Pero no todas las personas nacen para el matrimonio. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo. Por allá en el Evangelio según San Mateo 19:10-11. No todos pueden con él, dice Jesús, solamente aquellos que reciben el don de casarse. Y también el apóstol San Pablo, en una de sus cartas a los Corintios, dice, cada uno recibe de Dios un don en particular. A unos se les da el don del matrimonio, en cambio a otros el don de la castidad, de vivir en castidad. Así lo dice este apóstol en la primera carta a los Corintios 7:7. Entonces miremos que no todas las personas nacen para el matrimonio. Es como algo similar al sacramento del sacerdocio. Es un llamado de Dios, es una vocación. Miremos que mientras que el sacerdocio es una entrega a servir a la iglesia, al pueblo, el matrimonio como sacramento es un llamado a servir al hogar, a la familia, como diría el Papa Francisco. Es un llamado a servir a la iglesia doméstica. Es decir, el matrimonio no es para todo el mundo, y las personas que deciden casarse deben saber que aunque el hombre y la mujer somos iguales ante los ojos de Dios, como lo dice Gálatas 3:28, no hay diferencias entre esclavo y libre, entre griego y judío, entre hombre y mujer, porque todos somos iguales, porque somos uno con Cristo. Sin embargo, tanto hombres y mujeres tenemos compromisos distintos, compromisos que se complementan dentro del matrimonio. Y para ello vamos a mirar cuáles son esas diferencias, esos compromisos que hay tanto para el hombre como para la mujer desde la palabra de Dios. Lo vamos a leer desde la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos del 21 al 23. Sométanse los unos a los otros en atención a Cristo. Las mujeres deben respetar a los maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a los maridos. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para limpiarla con el baño del agua y la palabra, y consagrarla para presentar una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e irreprochable. Así tienen los maridos que amar a sus mujeres, como a su cuerpo. Quien ama a su mujer, se ama a sí mismo. Nadie aborrece a su propio cuerpo, más bien lo alimenta y cuida. Así hace Cristo por la iglesia, por nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ese símbolo es magnífico y yo lo aplico a Cristo y a la iglesia. Del mismo modo ustedes, ame cada uno a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Entonces miremos que en este hermoso relato que nos trae el apóstol San Pablo, se nos marca ciertas diferencias entre el hombre y la mujer, ciertas diferencias en cuanto a los compromisos dentro de un matrimonio. Entonces vamos a mirar en detalle qué compromisos tienen. Vamos a empezar con los compromisos que tienen las esposas dentro del matrimonio. El versículo 22 y 24
repite 2 veces, respetar al hombre. Versículo 22, las mujeres deben respetar a los esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza, es la guía, es la dirección de la esposa, es la guía del hogar, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, dice ese versículo. Entonces ya tiene un llamado la mujer a respetar a su esposo, así como ella respeta a Dios. Algo similar lo dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 11 versículo 3. El hombre es cabeza de la mujer, como Jesucristo es cabeza de la iglesia, y Dios es cabeza de Jesucristo. Y el versículo 24 resulta algo muy interesante porque antiguamente era un versículo quizás muy mal interpretado, muy mal entendido. Tenemos que ese versículo dice, así como la iglesia se somete a Cristo, de la misma manera las mujeres, las esposas, deben someterse en todo a los esposos. Y quizás esa palabra someterse se entendía como una justificación para imponer la voluntad del hombre, para imponer la fuerza del hombre sobre la mujer, imponer su voluntad a la esposa, para marcar en cierta medida la injusticia, la violencia, la agresión física, incluso el abuso verbal, psicológico contra la mujer. Algo muy diferente a lo que la palabra de Dios en realidad quería decir, porque si Dios eligió a una esposa para el hombre, la eligió como ayuda adecuada, no como una esclava. Así lo dice desde el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Sagrada Escritura, en el Génesis, en el capítulo 2, 18. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, por eso haré una ayuda adecuada. Mientras que nosotros malentendemos este someterse como tratar a la mujer como esclava. Así son de equivocados nuestros pensamientos. Y muchas veces nos sucede eso, porque los caminos que nosotros tomamos, lo que nosotros pensamos, son muy diferentes a los caminos de Dios y muy diferentes a los pensamientos de Dios. Así lo decía el profeta Isaías 55, 8, 9. Mis caminos, dice el Señor, no son tus caminos. Y allí caemos en el error de no entender lo que Dios nos está diciendo. Ese someterse, las mujeres en todo a los hombres, es respetar al hombre en todo. Y la clave de esa palabra, de ese sometimiento, de ese respeto, la da el versículo 21, el primer versículo que leíamos en esta ocasión, en esta vez. Dice, sométanse los unos a los otros, en atención a Cristo, en temor a Cristo, en amor a Cristo. Es decir, le está diciendo al hombre que se someta a la mujer y la mujer se someta al hombre. No es solamente la mujer, sino el uno al otro. Sométanse los unos a los otros en atención a Cristo, en temor a Cristo, por amor a Cristo. Entonces miramos que esa palabra someterse no significa imponer la fuerza sobre el otro, significa ayudarse, respetarse mutuamente. Y así lo dice también el apóstol en otra de sus cartas. Todo lo que hagan, háganlo de todo corazón, como sirviendo a Dios mismo. Sométanse como si fuera a Dios mismo a quien estuvieran sirviendo y no a una persona cualquiera. Colosenses 3:23. Mientras que los compromisos de los esposos, de los hombres, dentro del matrimonio, no lo repite 3 veces, es amar a las esposas. Está marcado en el versículo 25, 28 y 29. Por ejemplo, en el versículo 25 dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo lo hizo? Jesús pagó con su preciosa sangre. De este modo adquirió la iglesia de Dios. Lo podemos leer desde el libro de los Hechos de los Apóstoles 20:28. Sacrificándose, entregando su vida por la iglesia, es decir, por nosotros, por cada uno de nosotros.
De allí podríamos pensar que cuando un hombre le diga a una mujer, te amo, ella bien le podría preguntar y le debería preguntar, ¿me amas como Cristo amó a la iglesia? ¿Te sacrificarías por mí? ¿Darías tu vida por mí? Pero yo creo que ocurre todo lo contrario. Generalmente el hombre busca ser el primero. El hombre busca ser servido, no busca sacrificarse. Algo muy diferente a lo que nuestro Señor Jesucristo nos pide, nos llama a cada uno de nosotros. Estamos llamados a servir, hombres y mujeres, así lo dijo nuestro Señor Jesucristo en aquel hermoso relato del Evangelio según San Juan capítulo 13, versículo 13. Dice Jesús, les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Y en ese momento Él les lavaba los pies, es decir, Él les servía. Si Él, siendo el Maestro, siendo el Rey, el Señor de señores, se rebaja y sirve a sus discípulos, dice que nosotros también estamos invitados a hacer lo mismo. Y en el Evangelio según San Mateo 20:26 dice Jesús, el que quiera ser el primero, que se haga esclavo. El que quiera ser grande en el reino de los cielos, que se haga servidor de todos. Servidor a la manera de Jesucristo, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida como rescate de muchos. Ahora, si lo pensamos bien, los compromisos que adquirimos los esposos en el matrimonio, compromisos como servir, amar, perdonar, orar constantemente por el hogar, enseñar, educar a la familia, educar en la fe cristiana, a la esposa, a los hijos, ser la cabeza del hogar, ser la guía del hogar. Todos esos compromisos siempre van a superar nuestras fuerzas, siempre van a superar nuestras capacidades, porque nos sobrepasa a nosotros. Pero tenemos una gran ayuda de Dios. Esa gran ayuda de Dios es el Espíritu Santo. Por eso, cada vez que ingresamos al templo a celebrar un matrimonio, a recibir la bendición de Dios en el sacramento, es el Espíritu Santo quien nos acompaña. Es el Espíritu del Señor quien nos acompaña para llevar a cabo todos estos compromisos dentro del matrimonio. Así como es su promesa desde el Antiguo Testamento, cuando nos dice Eclesiastés capítulo 4 versículo 12, una cuerda de 3 hilos no se rompe. Y esa cuerda está conformada por el esposo y la esposa con Jesucristo en el medio. De esta manera, el matrimonio puede llegar a buen término. Y continúa el relato diciendo, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, versículo 26, para limpiarla con el baño del agua y la palabra. Ese baño del agua es obviamente el bautismo, es decir, para sumergirla, para empaparla en Jesucristo. Y para limpiarla con la palabra, es decir, con las sagradas escrituras, especialmente con todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Allí viene la pregunta entonces, ¿qué tanto conocemos de Jesucristo? ¿Cómo pensaba Él? ¿Qué sentía? ¿Qué enseñaba? ¿Cómo corregía? ¿Qué decía? No podemos pretender ser guía de un hogar si no conocemos a Jesucristo. De allí que la tarea es grande. Primero conocer a Jesucristo para enseñar a nuestra esposa, para sumergirla en la palabra del Señor, para sumergirla en Jesucristo. ¿Cómo vamos a educar en la fe a nuestros hijos, a nuestra iglesia doméstica que vamos a formar si desconocemos lo fundamental que es conocer a Jesucristo? Además de limpiarla con la palabra, el versículo 27 continúa diciendo, y consagrarla para presentar una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, santa e irreprochable. Así tienen los esposos que amar a sus esposas, como a su cuerpo, el versículo 28. El esposo debe amarse primero a sí mismo, amar su cuerpo, amar su vida, luego sí, tomando como ejemplo este amor a sí mismo, darse a su esposa. Y así precisamente termina este versículo 28. El esposo que ama a su esposa se ama a sí mismo. Por el contrario, un esposo que maltrata a su esposa se maltrata a sí mismo, no se quiere a sí mismo. Y de acuerdo con Efesios 5, versículo 29,
dice que la tercera forma de amar es alimentar, cuidar y proteger a la esposa. Entonces recordemos, esposos o futuros esposos, los compromisos con su futura iglesia doméstica, con su futura esposa, es primero, amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, versículo 25. Segundo, amar a la esposa como a nuestro propio cuerpo, versículo 28. Y tercera, amar a la esposa como a nosotros mismos, alimentándola, cuidándola y protegiéndola, versículo 29. Así lo hace Cristo por la iglesia, por nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Nos alimenta con la palabra, con su pan eucarístico, con la Sagrada Comunión, con los sacramentos, y nos cuida con su Espíritu Santo. Así también el hombre debe alimentar a su esposa, con la palabra de Dios, con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. También, obviamente, con el sustento material, ese alimento que cubre las necesidades tanto físicas como materiales. Y así como lo hizo Jesucristo, que protege a su iglesia con el Espíritu Santo, el hombre también está invitado a proteger a su esposa, a protegerla incluso con su vida, a cuidar su salud, su integridad física, emocional, es decir, no a maltratarla, ni agredirla de ninguna manera. Y dice Efesios 5, antes de finalizar el relato en el versículo 31, por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y algo muy similar le escuchaba a un sacerdote al respecto. Él decía, si un hombre o una mujer cumplen estas dos premisas, se pueden casar. La primera, el matrimonio es con una única persona, así como lo acabamos de leer en el relato. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, a una mujer. Y obviamente aplica para el hombre y para la mujer. Ese es el proyecto de Dios para el matrimonio. Él lo pensó desde siempre. Desde el Antiguo Testamento lo podemos leer desde el capítulo 1 del versículo 27 del Génesis. Dios creó al hombre y a la mujer. Los bendijo y les dijo multiplíquense, sean fecundos. Y más adelante en el capítulo 2, 24 dice, por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Es decir, la primera premisa, una persona, una sola persona. Y la segunda premisa, el matrimonio es para toda la vida. Así lo relata el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, del 6 al 9, cuando el mismo Jesucristo nos dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es decir, es para siempre, es para toda la vida. Entonces miremos que este sacerdote decía, son dos premisas que se deben conocer y que se deben cumplir cuando se va a tomar la decisión de unirse en el sagrado sacramento del matrimonio. Pero muchas veces no se tienen en cuenta estas dos premisas y se toma la decisión de casarse por los motivos equivocados, entre ellos los más comunes. Casarse por soledad o por pensar que estoy muy viejo o muy vieja, o otro motivo erróneo para casarse por atracción física, por atracción material incluso, por presión social, porque mis hermanos menores ya se casaron, yo que soy el mayor ya debo casarme, o porque ya mis amigas de mi edad ya se casaron, entonces yo también debo casarme. Son motivos equivocados para tomar la decisión tan importante que es casarse. De hecho, es la segunda decisión más importante que una persona tiene en su vida. La primera es seguir a Jesucristo y la segunda, tomar la decisión de casarse. Finalmente, el capítulo 5 de la carta a los Efesios, en el versículo 33 concluye, hombre ame a su esposa, mujer respete a su esposo. Es decir, el hombre está llamado a amar a su esposa, a entregarse, a sacrificarse por ella, así como lo dice Gálatas 2:22. Cristo me amó y se entregó por mí. Así también el hombre
debe amar y entregarse por su esposa, tratarla bien, apreciarla, porque es la ayuda adecuada, no es la esclava. Tratarla bien, así como dice Colosenses 3, 18, 19. El hombre debe ser comprensivo con ella, darle a la mujer el lugar y la honra que le corresponden, no solo porque es mujer y más delicada, sino también porque Dios le ha prometido a ella la misma vida eterna que a nosotros los hombres, así lo dice el apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 7. Y las mujeres respeten a sus esposos, siendo modestas, es decir, humildes, sencillas y de sereno espíritu, calmadas, adornadas no con cosas externas, maquillajes, sino adornadas en lo íntimo y en lo oculto del corazón. Esto es lo que tiene valor ante los ojos de Dios. Primera de Pedro 3, 1 al 6. O como dice el apóstol San Pablo en su carta a Tito, capítulo 2, versículo 4. Mujer, respete a su esposo. Dedíquese a amarlo y a cuidar a sus hijos. Sea juiciosa, casta, cuidadosas del hogar y de las cosas de su casa, y sean bondadosas. En conclusión, hay diferentes compromisos, tanto del hombre como de la mujer, dentro del matrimonio. Mujeres, respetar en todo a sus esposos, dejarse guiar, dejarse cuidar, cuidar el hogar. Hombres, amar a sus esposas, como Jesucristo amó a la iglesia, sacrificándose, entregándose hasta dar la vida por ellas, amándolas como a nuestro propio cuerpo, amándolas como a nosotros mismos, alimentándolas y cuidándolas. Además, respetarlas, ser cabeza y guías del hogar. Esos son los compromisos del hombre dentro del matrimonio. Tanto hombres y mujeres, respetarse y someterse los unos a los otros, así como lo dice Efesios 5:21, esa es la clave. No es someter el uno al otro, no, es someterse los unos a los otros, por amor a Cristo. Un matrimonio que se deja guiar por la palabra de Dios va a perdurar, va a ser bendecido y saldrá adelante ante cualquier adversidad.